¿Cómo están? ¿Cómo les va? Bienvenidos a mi canal, mi nombre es Robertino y hoy vamos a hacer otra tirada de tarot por sí o por no, pero esta vez muy especial porque es una predicción anual donde van a tener directamente la revelación más importante de este año. Vamos a tener la participación del Animal Spirit, vamos a tener también el año en amor, trabajo, estudio, dinero, también cuál es la tendencia más importante del año, qué hay a favor y qué hay en contra. Así que no voy a esperar más, ya voy a empezar. Un saludo muy grande, felicidades, feliz Navidad y feliz año para la gente de Estados Unidos que sigue mi canal, de México, de Argentina, de Puerto Rico, que me pidieron un saludo el otro día. Les mando un beso muy grande desde acá a la mujer que me pidió, que me dijo también hay puertorriqueños acá. Así que, y a todo el resto de Latinoamérica, Colombia, Venezuela, a todos los países que siguen el canal. Y vamos a tener una visión de este 2025 que comienza. Así que muy interesante, ya está casi todo mezclado. Tengo mezclado también el Animal Spirit. Hoy vamos a tener el oráculo del Animal Spirit acá, que nos va a indicar las tendencias dominantes a nivel animal, las energías animales que tengo acá ya reservadas y mezcladas. Es un hermoso oráculo, como todos saben, los que lo conocen ya está mezclado, si no importa, ya saben que no les va a salir el zorrino. Pero bueno, vamos a empezar ya. Hoy voy a tener piedras, voy a tener directamente piedritas, así que voy a colocar, no vamos a hacer golosinas para fin de año. Recuerden que es el 2025 y van a tener mucha información. Vamos a hacer 3 opciones y dentro de esas 3 opciones van a ver cómo se acercan muchas cosas que van a tener tendencia durante este año. Muy importante esta tirada para ir organizando, y sobre todo lo que yo les invito a ver, que muchas veces no lo hacen, es a que miren la del año pasado, para ver si realmente se cumplió ahora que ya pasó el año, y van a ver cuántas cosas en común hubo. Yo la hice por signos, pero esta vez la voy a hacer por opciones, para que ustedes mismos elijan cómo va a ser este 2024 para ustedes, porque confío en la intuición. Ya fui a recoger mis flores silvestres, que después probablemente serán utilizadas, como siempre, en algún ritual para darle salida a lo que se leyó acá. Recuerden que estos rituales que yo hago no son solamente una tirada de cartas, están energizados, así que voy trabajando sobre eso. Y ya voy a colocar las opciones para que ustedes elijan sin perder más tiempo. Vamos a arrancar con la blanca. Quiero que el año empiece con la blanca. Va a seguir con la negra para que nadie desprecie este color, que es tan interesante. Y por último, la piedra rosa. Así que esto es lo que voy a tener acá para elegir. Vayan pensando. Esta vez no les voy a pedir que hagan una pregunta, a pesar que es un sí o no en el fondo, porque siempre tienen esa estética mis tiradas. Vayan pensando en el próximo año, en qué cosas le quedan pendientes, en qué cosas quieren mejorar, en qué cosas quieren abandonar de una vez también, qué cosas no quieren que se repitan en sus vidas. Así que todo esto está puesto hoy para poder llevar adelante esa visión del 2025. Ya los dejo solos unos segundos, concéntrense muy bien en las piedras. Presten mucha atención porque esto vale un año. Esto no es una tirada, la pueden volver a ver por supuesto a lo largo de los meses, pero hoy se define más o menos la tendencia que tienen ustedes hoy parados de frente a este 2025 que comienza. Desde ya, como les dije, un saludo muy grande para todos, tanto por la natividad, por la Navidad, por el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, y también por este año que comienza. Así que los dejo unos segundos, que me quedo en silencio. Bueno, supongo que ya habrán elegido alguna de las piedras. Mientras hablaba también las habrán visto, así que ya mismo estoy empezando con la piedra blanca. Voy a colocar las otras 2 piedras fuera. Siempre tengo problemas con el espacio, me olvido de dejar espacio para las cartas. Así que bueno, voy a quitar algunas cosas que molestan ahí. Tengo la piedra negra, que la acomodo acá, y la piedra
rosa, que también la voy a acomodar acá. Y ya tengo el Animal Spirit ahí esperándome. Bueno, piedra blanca, ya no se habla más, comienza el partido. Vamos a ver qué se viene para este 2025 para la gente de Piedra Blanca. Voy a sacar una carta de acá que voy a mezclar un poquito nada más, como hago siempre, un poquitito nada. Miren, ya salió directamente, quiere salir. Bueno, la voy a dejar, yo no suelo hacer esto, pero la voy a dejar. Esta será la carta para ustedes en este año, Piedra Blanca. La voy a dejar, fue demasiado intensa la forma en que salió. Yo no soy de los tabletas de porque se cae una carta la dejan, pero en este caso me sentí inclinado a hacerlo y siempre sigo mis intuiciones como buen esoterista. Así que bueno, vamos a ver ahora de la parte acá del... no sé para qué la mezclo, si ya yo lo tenía mezclado el mazo. Voy a poner directamente 2 cartas y esta va a ser la energía que va a dominar este año, que tienen que aplicar. Así que vamos a dejarla acá. Lo voy a poner un poquito más centrado. Las voy a sacar algunas cartas porque no quiero tener tanto lío de cartas arriba de la mesa, que se entienda todo bastante claro. Estas flores despiden granitos por todos lados. Hay semillas que no van a salir flores en la mesa después. Son flores silvestres. Yo las recojo cerca de algunos parques de mi casa. Así que bueno, en algunos casos cuando puedo, ¿no? Cuando tengo el tiempo. En estos días tuve más tiempo. Vamos a ver Piedra Blanca y ya se los digo desde ahora, porque esta carta salió, creo que se manifestó de alguna manera para ustedes, y es la Reina de Pentáculos. Fíjense, se las voy a escribir, tiene que ver con esta mujer que tiene una paz increíble, envidiable, aparte de sus bellos rasgos, de lo hermosa que es, y tiene que ver con el enriquecimiento. Entiendan que cuando hablamos de enriquecimiento, Piedra Blanca, no estamos hablando solo del dinero. Sí estamos hablando del dinero, pero no solo de dinero. Estamos hablando de un año de enriquecimiento personal. Así que lo más importante, la revelación de este año para ustedes va a ser que van a crecer mucho a nivel de cómo se van a enriquecer, tanto en lo económico como en lo personal, en lo humano, en las cosas que van a aprender y en la sabiduría que tiene esta mujer, que la ven tan calma ante cualquier circunstancia. Recuerden esta imagen porque va a ser la imagen de la revelación más importante del año de ustedes. Tal vez van a conocer a una persona que creen que no son y sin embargo son capaces de tener esta paciencia, esta tranquilidad en las decisiones. Y el hecho de que sea una mujer no hace que los chicos que miran el canal piensen que no los identifica, porque esa imagen de energía femenina también los identifica a ustedes en la tranquilidad, en la suavidad para tomar determinaciones y para sentirse seguros de sí mismo. ¿Cuántas cosas son más valiosas que la seguridad en uno mismo? Lo que tenemos acá en esta hermosa Reina de Pentáculos, que siempre es una carta que me encanta, siempre que la miro en este mazo me encanta cómo está representada. Así que eso es lo que tenemos acá. Vamos a ver cuál es el primero de los espíritus animales que tienen que utilizar para que todo esto ocurra. Cuáles son los mensajes, los tips para poder llevar adelante esto. Bueno, fíjense cómo le queda muy bien, ¿no? No quiero hablar sobre el origen de la chica, ¿no? Que ustedes ven muy bien, pero justo le toca el espíritu, que es un espíritu muy importante para mí, por una experiencia personal también, el espíritu de la pantera. Y aparte, en especial de la pantera negra, fíjense también la belleza, si no se parece a esa mujer, ¿no? Esta pantera negra tan hermosa que tenemos acá. Y la frase que dice, la pantera es, reclama tu poder. Nada más ni nada menos que, fíjense cómo coincide con la Reina de Pentáculos, que es justamente una mujer que reclama su poder, que está segura de sí misma, y esta pantera le implica reclamar su poder. O sea, el 2025 para llevárselos a la tierra, para dejar un poco la parte espiritual, aunque esto lo voy a comentar en toda la tirada, es el año de reclamar el poder que tienen. No es el año de callarse la boca para no tener conflictos, tampoco convertirse en una de esas personas intratables que todo el tiempo están queriendo marcar la cancha, por decirlo de alguna manera, ¿no? Dejar su impronta de mala forma. Estamos hablando de reclamar el poder. El poder se reclama cuando alguien nos ha quitado ese poder. No andamos por la vida de malhumorados por ahí.
Esa es la idea. Reclamen su poder. Reina de Pentáculos reclamando su poder, energía africana, de las más conocidas y queridas por lo menos de mi parte. Vamos a ver qué sale en el otro Animal Spirit. Bueno, interesante también. Nos sale el espíritu del murciélago. Los fanáticos de Batman de parabienes es un chiste que no puedo evitar hacer. Sé que es malo, pero bueno, me gusta hacer ese chiste, así que tenemos The Bat Spirit. The Bat Spirit. A revival is assured. O sea, el renacimiento está, yo les diría para traducirlo, o sea, quiere decir que está como asumido, decretado. O sea, es muy buena la forma en que se predice este 2025 para ustedes. Hay un reclamo de poder y el renacimiento asegurado de parte del murciélago, ¿no? La energía de haber estado de cabeza, de haber podido reflexionar desde ahí, de sentirse seguro de esa posibilidad. Y es muy parecida a la carta de la muerte, de alguna manera, en cuanto al renacimiento del murciélago, ¿no? Del Batman que tenemos ahí. Así que la pantera, el murciélago, dos fuerzas un poco fuertes las dos, tan fuertes y tan sanas y tan suaves como la reina de pentáculos. Así que esta es la revelación más importante que van a tener para este año, reconocerse en ustedes mismos, una capacidad para reclamar lo que es de ustedes, para reclamar el trato que tienen que tener con ustedes y también para esta especie de renacimiento en cuanto a lo que son como personas. Más que importante esto, lo voy a retirar ya mismo lo voy a retirar y voy a ir a lo siguiente. Lo voy a colocar abajo a ver si lo saco de nuevo esto todavía. Voy a ir a la piedra, ¿cómo voy a ir a la piedra? No voy a ninguna piedra todavía. Tengo que tirar todo lo demás. Yo ya me quería ir, esto es una locura. Me falta ahora, a ver si esta carta no salieron. No, está bien, las tenemos acá. Voy a mezclar y ahora mismo, ya me iba. Yo iba a seguir con otra piedra. Estoy loco. Ahora voy a seguir con lo que es la tendencia general del año, que hay a favor, que hay en contra. Me emocioné, me gustó tanto lo que salió que me quería ya dejarlo sin nada. Así que vamos a mezclar un poquito, corto, y ya voy a colocar esta carta. Yo les voy explicando qué significa cada lugar. La tendencia general es hacia dónde va este año, o sea, qué tendencia hay. Ya sabemos cuál es la revelación más importante, que lo van a entender, pero esta es la tendencia, es más terrenal lo que va a salir. ¿Qué hay a favor? ¿Qué hay en contra? Acá tenemos esto, y después vamos a tener los ámbitos que a ustedes tanto les gustan, que son el amor, lo tenemos acá, el trabajo, a ver si me entra bien en cámara, esto está medio torcido ya, voy a tener que empujar todo el velamen, toda la cosa para arriba, odio esto, no tenía que acomodar, pero bueno, la próxima vez voy a hacerlo más largo, más lejos, pero me gusta que se vean bien las cartas, ese es el tema. Ahí tenemos un poquito, lo voy a correr un poco la cámara también. Tenemos el trabajo, tenemos también el estudio y la vocación. Cuidado con esto, que la vocación a veces no es lo mismo de lo que trabajamos. Y por último, el dinero. Recuerden la importancia de esto porque esto es anual. O sea, acá las cosas son terribles, ¿no? Esto ya es definición del año. Me pondría a correr un poco más para arriba para que se abra más el plano, pero voy a tardar mucho, me parece. Lo voy a hacer así, así lo dejo de esta manera. Podría levantar un poco, voy a ver. Voy a cortar un segundo. Bueno, ya acomodé un poco todo, le di un poco más de aire y vamos a ver entonces cuál es la tendencia general del año para la piedra blanca. Me cansé, ya moví todo. Acá tenemos la estrella, que es una carta impresionante, de muy buena suerte, la estrella. Una carta preciosa que tiene que ver con, como ustedes ven en la misma carta, ¿no? El año se basa en traer los que crean en el universo, ¿no? Yo no soy de los más creyentes en el tema del universo, pero tiene que ver con eso, ¿no? Con traer
las cosas que queremos hacia nosotros. Por eso tiene que ver con esa reina de oros. Así que es un año de recolección, un año de buena suerte, ya este 2025 para la piedra blanca. Vamos a ver qué hay en contra. En contra tenemos la reina de espadas. Bueno, es muy interesante, les voy a explicar de qué tiene que ver esto. La reina de espadas tiene que ver básicamente con ser la parte más racional nuestra. La reina de espadas de alguna manera es la contra de la reina de copas y de lo que vimos al principio, que era la reina de oros. Eso es lo que vimos por ahí. Así que vamos a ver eso. Tenemos la diferencia acá entre lo que es la razón y la emocionalidad. Esa es la diferencia que hay con el tema de la reina de espadas, lo que tenemos en este lugar. Así que bueno, eso es lo que tenemos ahí. Y vamos a ver, esto es lo que hay a favor. ¿A favor qué quiere decir? Que se ha superado este periodo donde todo pasa por la razón. Y empezamos a tener relación con esto y con el tema de enriquecernos personalmente, que nos había salido en la reina de oros. ¿Qué hay en contra? El contra. El iniciar ese trabajo, lo que les va a costar un poquito piedra blanca durante este 2025, es todo este trabajo de renacimiento. Empezarlo es difícil. Una vez que están los hábitos, eso es mucho más sencillo. Así que esto es lo que está planteado, es excelente por ahora todo el pronóstico para este 2025. La carta de la estrella es bellísima y la tienen por delante. Vamos a ver ahora qué hay en el amor. Esta es la zona del amor y nos va a salir algo para este año. Si hay alguna duda, voy a mirar alguna otra carta, pero creo que va a ser claro. Es clarísimo. Es clarísimo. En el amor para la piedra blanca, se los voy a decir sin dar titubeo, pues ya me conocen. Yo digo las cosas buenas, las cosas que no están tan bien, pero es para que ustedes estén advertidos y sepan cómo manejarse con ese tema. Así que lo que se ve acá es la carta del diablo. Voy a prender alguna otra luz porque estoy casi en un ritual acá. Ahí está, un poquito más de luz. Tampoco tanto, porque si no van a quedar transparentes las cartas. Pero bueno, lo que se ve acá es el diablo en el amor. ¿Qué quiere decir el diablo? El diablo quiere decir que este año van a tratar de quitar todo lo malo que hubo en el amor. Todo este cambio va a tener que ver también con el tema de cómo han encarado el amor. El diablo también tiene que ver con vicios, tiene que ver con abuso a veces de cierta promiscuidad en las relaciones, de ir de un lado a otro, de buscar de alguna manera el placer inmediato y no de construir algo. No quiere decir que esté mal, pueden haber pasado por un periodo así, pero es un año que en el amor no se ve como una formación de pareja o algo, sino que se ve con una limpieza en este sentido. Puede ser que arranquen determinadas relaciones, pero básicamente lo que se ve es esto, es quitar lo malo, sobre todo en el amor, quitar todo lo que nos hizo daño, sacar todo eso. Así que eso es básicamente lo que se viene en este 2025, curar las heridas, curar lo malo, quitar lo diabólico de alguna manera, por decirlo. La carta del diablo, como les explico siempre a mis estudiantes, no es mala tampoco. Es una carta que es un papel que alguien tiene que representar, ¿no? Así que esto es sobre todo quitarlo de la vida de ustedes, todo lo que les hace mal, la persona esa que es tóxica, la persona a la que siempre vuelven, ese tipo de cosas estoy hablando, de repetir errores. Todo eso es lo que se va con este 2025 y lo van renovando. Van a tener experiencias buenas y malas, porque dentro de esa renovación se pueden dar cosas positivas, pero todavía hay mucho que sanar. Así que va a ser un año donde todo esto va a ir cambiando. Vamos a ver en lo laboral. En lo laboral se ve que se embarcan en nuevas cosas. Hay una idea de renovación en lo que es el trabajo, hay una idea en cambiar ciertas cosas, en abrir nuevos emprendimientos, en volcarse a lo nuevo. Eso es lo que se ve en lo laboral en este 2025 en la práctica. Recuerden que lo más importante, casi lo que le dije, la revelación más importante que lo primero que vimos. Vamos a ver en lo que es vocación y estudios para los jóvenes que están estudiando. Bueno, en lo que es estudios es un año formidable. Formidable, sale el 10 de copas. La verdad que tiene que ver con estar muy enfocado en lo que están estudiando, en lo que están haciendo. Es muy, muy bueno.
y también para aquellos que tienen una vocación. Recuerden que hay gente que por ahí no trabaja de lo que realmente le gusta. Es un año donde van a cambiar a nivel laboral, tal vez haya ascensos, cambios, otro tipo de ubicación dentro de los departamentos que ocupan en un trabajo. Los que no tienen trabajo tal vez justamente lo consigan y empiecen a hacer algún otro tipo de trabajo, sobre todo si son trabajos que tienen que ver con transportes, por ejemplo. Aquellos que trabajan en aviones, o trabajan en camiones, o barcos, o cosas de ese tipo. Va a haber muchos cambios este año, también a los que están en distintos países. Eso es lo que hay también a nivel laboral. Gente que por ahí está en España y tal vez termine trabajando en otro país, o mismo en Argentina o en Latinoamérica. Hay un cambio en eso, en lo que es laboral. En el tema de estudios, como les digo, todo muy bien en lo vocacional. Va a tener, yo creo, influencia en este trabajo. Yo creo que van a trabajar de algo, al recuperar esta parte de la estrella, van a trabajar en algo que les gusta más, por decirlo de alguna manera muy brutal, ¿no? Y vamos a ver el dinero, que es lo que nos queda ver. Y el dinero sale un poco complicado. Va a ser un año que van a tener que enfrentar algunas cuestiones económicas. No es un año tan fácil, Piedra Blanca, para lo económico. Así que lo que yo les recomiendo es que en vez de ponerse mal porque no les sale bien esta parte, es empezar a tomar precauciones para que esto no ocurra. Va a ser un año económicamente tal vez un poquito inferior a lo que fue el 2024. Me dirán, pero si el 2024 no fue muy bueno. Bueno, lo que yo les sugiero es cambiar la estrategia. Porque también, si la tendencia es hacer este trabajo nuevo, hay que esperar o que dé brotes, o si no tienen paciencia para que esta situación económica florezca, bueno, quédense donde están. O sea, no tengan esta tendencia, voy a cambiar de trabajo y me voy a poner a hacer ceniceros de madera para vender. Porque tal vez los ceniceros de madera no se vendan mucho. Entonces tengan cuidado, esa es la recomendación. No tomen esta decisión tan abrupta. Yo entiendo que este cambio es necesario que están haciendo ustedes, pero si les molesta demasiado el tema económico, no asuman estos riesgos que me indican el caballo de espadas, ¿no? O sea, no hace falta cambiar todo, vayan cambiando. Yo sé que la gente está apurada, ansiosa, quiere de un año para el otro que su vida pase, no sé, de jugar al fútbol a ser Messi, pero no es tan fácil. O sea, no es tan fácil y hay que darle tiempo a todo. Así que espero que tomen la recomendación, porque lo económico sufriría la consecuencia de tomar esta actitud. Así que, Piedra Blanca, muy contento de haberles podido dar este pronóstico, esta predicción para el 2025, las energías dominantes. Tuvimos la revelación más importante, la tendencia, que es la estrella, a traer eso que el universo les debe, lo que hay a favor, lo que hay en contra, amor, trabajo, la parte de vocación y también de estudios, y el dinero. Más no pueden pedir. 2025 les deseo lo mejor. Feliz año, feliz Navidad para ustedes. Espero que todo esté muy bien y que nos encontremos aquí nuevamente durante este 2025. Recomienden el canal. Los que quieran mandar algún tipo de recomendación o alguna contribución con el canal, hay un CBU, hay un PayPal también para los que quieran donar. Siempre pueden usar el super o el gracias. Así que muchas gracias por esto, Piedra Blanca. Vamos a ver ahora cómo nos vamos de acá. Bueno, nos llevamos las cosas, la piedrita blanca que se fue. Y vamos a ver ahora la piedra negra. Tenemos acá la piedra negra. Ya la tenemos. Y vamos a ver qué nos dice la piedra negra para este 2025. Vamos a ver la revelación más importante para quienes eligieron la piedra negra. Recuerden que en este caso no conviene elegir una piedra para cada cosa, porque estamos hablando de un año. Tienen que elegir una sí o sí. Así que no es como en otros videos que ustedes eligen varias piedras para distintas preguntas. Lo pueden elegir para otra persona, si quieren, para ver cómo le va a ir a otra persona, pero no para ustedes. Así que bueno, saludo muy grande para Estados Unidos, para México, para Chile, para Colombia, para Uruguay, para Paraguay también, para Bolivia, Perú, para la gente de Puerto Rico que viene reclamando a ver cuándo aparece Ecuador o Dominicana o alguno de los otros países, Estados Unidos mismo, la parte latina, que hace mucho que no veo gente por el canal. Así que bueno, vamos a poner la revelación. Esto es la revelación más importante
del año para la Piedra Negra. Carta importantísima la que salió, la revelación más importante del año. Y al lado voy a poner del Animal Spirit, voy a poner dos cartas, una y dos. Recuerden que estos oráculos son con las energías que se deben manejar durante este año Piedra Negra. Así que misterio, vamos a ver qué es lo que nos sale acá. Y vamos a dar vuelta la primera de las cartas. ¡Wow! ¡Wow! Son fuertes, la verdad que Piedra Negra, yo se los tengo que decir. Saben que este canal, yo no estoy simplemente para decirles cosas buenas si salen. Estoy para decirles todo, no lo subestimo. Siempre digo lo que sale en mis cartas. Y lo que me sale acá es claramente que es el año de separarse. Cuando digo separarse no es simplemente romper con una pareja amorosa, sino el año de la separación. Separarse de todo lo que les hace mal, de todo lo que de alguna manera han tratado de mantener y sin embargo no tiene que ver con ustedes. Es eso. Fíjense lo que es la carta. Yo si no les puedo mentir con una carta así, no lo haría igual, ¿no? Aunque pudiera. Pero fíjense, es un 7 de espadas, es una carta donde alguien entra a un nido a robarle a los cuervos, les roba los huevos y huye. O sea, alguien ha sentido que le han robado algo. Y esos son ustedes. De alguna manera, si van a tomar la determinación de separarse, es el año indicado del 2025. Si han tomado la idea de dejar algún vicio, alguna cosa que les hace mal, alguna cosa que lo destruye, el año 2025 es el ideal. Si han decidido dejar atrás una pérdida de una pareja tóxica que a ustedes no les hace bien, este 2025 tienen que salir de eso, correrse, no seguir esperando, no seguir buscando eso. Si no tienen pareja o si están en una situación complicada, también es hora de empezar a velar de alguna manera esa sensación que tienen y reabrirse a cosas nuevas. Cuando hablo de cosas nuevas no hablo de tirarse de cabeza en una montaña rusa, ni ir a fiestas salvajes, ni cosas de ese tipo. Estoy hablando claramente de encontrarse con ustedes mismos y desde ahí ver qué quieren más allá de lo que yo llamo a veces, que se molestan mis consultantes, capricho, ¿no? De yo quiero esta persona y si esta persona no es, que no sea nadie, que en realidad es mentira, porque no nos vamos a morir a determinada edad por una persona. Lo que tenemos que hacer es abandonar ese capricho, ese berretín y tratar de encontrarnos con nosotros mismos y dejar que las cosas vayan ocurriendo día a día, ¿no? Pero bueno, me salió y yo no voy a ocultarlo, no los voy a subestimar, como les digo siempre, diciéndoles que todo está maravilloso si acá sale una separación. Así que veremos, vamos a ver qué pasa y vamos a ver qué energías animales rodean a esto. Para la gente que quedó después que se desilusionó. Bueno, justamente, miren qué hermosa carta sale al lado, ¿no? Vamos a ver qué hay más hay. Bueno, todo, claro. Por esto es el año de la separación. Por esto. Porque tienen el espíritu del Animal Spirit, del Spider Spirit. Make your dreams real. O sea, haz tus sueños realidad. ¿Me escuchan bien del otro lado? ¿Me escuchan bien ahí? Hagan su sueño realidad en 2025. Se terminó estas cosas que no les sirven, que no les hacen bien, estas relaciones que ustedes tienen que conformarse, se terminó. Van a hacer sus sueños realidad. Van a hacer sus sueños realidad. ¿Quieren que el hombre que les gusta baje de un helicóptero? Bueno, es ese, no es el otro. Es una broma, pero bueno, es para que me entiendan. Lo mismo los chicos, quieren salir con la chica esa que les gusta, basta de estar con alguien que no es la persona que quieren. Busquen sus sueños, hagan sus sueños realidad, dice el espíritu de la araña que ven acá. Make your dreams real. Así, es como una orden. Lo tienen acá. Y al lado de eso, como si fuera poco la intensidad, tienen el espíritu del conejo, que le dice, ahora es un tiempo de suerte. O sea, now is a lucky time. Lo pueden ver ustedes, está acá. Now is a lucky time. Perdonen mi inglés, pero bueno, el Animal Spirit me lleva a eso, no tengo otra. Rabbit Spirit. Ahora es el tiempo de la suerte. Entonces, vamos a juntar todo.
romper una relación. Esta relación puede ser con muchas cosas, no solamente con una persona, puede ser con un trabajo, puede ser con algo en lo que ustedes están casi como casados con eso. Y bueno, es el momento de buscar los sueños y es un tiempo de suerte. O sea, está buenísimo porque por un lado, no solo es ir a buscar los sueños a ver qué pasa, sino que van a tener suerte, las puertas se van a abrir solas. No van a poder creer la forma en que todo, de alguna manera, se va confabulando a favor de ustedes. Así que, separación, make your dreams real y now is a lucky time. O sea, todo a favor de ustedes para buscar una nueva aventura Piedra Negra. Eso es lo que tenemos como la revelación más importante. Les va a llamar la atención. Porque por otro lado, ustedes muchas veces se creen que son personas tal vez que son más conformistas, que se quedan en lo que ya tienen y demás, y sin embargo van a descubrir esa capacidad de cambio en ustedes. Así que esto es lo que tenemos acá. Vamos a ver ahora qué es la tendencia general del año. Espero que no siga saliendo tan picante como salió esto. ¿Qué hay a favor y qué hay en contra? Vamos a ver eso. Tendencia general, qué hay a favor, qué hay en contra. Vamos a ver el amor, el trabajo, vocación, estudios y el dinero. Eso es todo lo que tenemos acá, Piedra Negra. Así que ya tenemos las cartas ilimitadas. Vamos a ver qué viene. Viene hermosa carta, el loco. Claro, justamente, si supieran la coincidencia que tienen las cartas con lo que fue saliendo, ¿no? Porque justamente le sale eso, ¿no? Ir a buscar sus sueños, salir de la monotonía, terminar con las cosas que no los conforman. Esa es la separación, ¿no? Y también en la práctica, para algunos que estén casados o en relaciones que realmente no les dan nada, bueno, es momento de romper, de tomar una decisión adulta, abandonar, soltar, como dicen ahora, y demás. Así que, ¿quién hace eso? El loco. El loco es un soñador. Si hay una carta que va a definir lo que le salió, que es hagan sus sueños realidad, es la carta del loco. El loco no busca cosas a medias, el loco busca su sueño o nada. Está bien, es una actitud un poco adolescente, sí, pero también la adolescencia es un momento de apertura. No es solamente de no saber, de adolecer. La adolescencia también nos muestra que podemos ser muy abiertos para entender muchas cosas, que ya de adultos hay gente que se disfraza de gente grande y no tiene ese canal abierto. Bueno, ese canal va a estar muy abierto y van a estar muy conectados con quienes quieren ser y no quienes están siendo. Así que el loco es la carta dominante, igual que lo fue el 7 de espadas. Así que recuerden eso para este año 2025. ¿Qué hay a favor de este loco, de esta persona que emprende sus sueños? Primero, la riqueza en la juventud. Empiezan a entender tal vez la edad, tal vez ciertas cosas que no han podido lograr desde su juventud, desde el 1 de oro, de este paje joven, ¿no? Que ven con la moneda de oro en su mano, y empiezan a entender los tiempos. ¿Cuánto tiempo más voy a esperar para hacer lo que yo deseo, para hacer lo que yo soñé? Si fracaso no importa, pero quiero saber que lo intenté. Hay un espíritu de ese tipo en ustedes, Piedra Negra, en este 2025. Eso es lo que hay acá. Vamos a ver qué hay en contra. Bueno, justamente, fíjense qué interesante, ¿no? En contra tienen el 1 de pentáculos, el 1 de oros. El empezar, el 1 es el comienzo, empezar con ese enriquecimiento. O sea, como en todo, como en una dieta, como en ir al gimnasio, como en todo lo que nos proponemos estudiar algo, en la vida lo más difícil es comenzar. Así que si va a haber algo que van a tener en contra es esta imposibilidad, esta duda para empezar con algo nuevo, para empezar con algo que les puede costar trabajo comenzar. Pero nada grave, nada que no puedan superar si van a poder lograr esas separaciones que están buscando. Vamos a ver el amor. No me quiero imaginar los enredos que habrá con esta idea de cambiar, ¿no? Con esta idea del loco. Bueno, en el amor al revés, ¿no? En el amor sale el rey de pentáculos. Les voy a hablar un poco a las chicas, después les voy a hablar a los chicos, pero primero, fíjense, siempre les digo lo mismo. ¿Quién es el rey de pentáculos? El rey de pentáculos no es uno más. Es aquel que ustedes, fíjense en la imagen, siempre describo lo mismo. Se ve con canas, se ve grande, sin embargo su sonrisa y su cara es joven. Ha domesticado al perro, tiene el oro en la mano y tiene una biblioteca por detrás. ¿Qué significa esto en un hombre?
en un hombre para ustedes, para las chicas que sean heterosexuales, ¿no? Por ahí pueden llevarlo a otra chica, la que desee de otra manera, tenga su deseo de otra manera. Significa el todo, o sea, es él que ustedes quieren, no lo que tienen o lo que tienen cerca. Es volver al ideal. O sea, esta es una persona que ya sabe lo que quiere. O sea, están cansadas de jugar con alguien que no sabe lo que quiere. Esto es una persona que sabe lo que quiere, puede controlar sus emociones, tiene sabiduría, domesticó al lobo. O sea, como dicen hoy en día en broma en algunos canales, es un Chad, ¿no? Es alguien que ya está, o sea, que ya ganó el partido, no es alguien que ustedes lo tienen que empujar. Y para los chicos es lo mismo, es no estar con una chica, a pesar de que parece una energía masculina, en el Rey de Pentáculos, una chica que sepa lo que quiere, que no tenga que estar con la beboteada, con la cosa de tener que estarle haciendo los caprichos, sino una chica o chico o lo que sea que sepa quién es. En el caso de la chica, como se dice vulgarmente, que sea mujer, que sepa quién es. Que no esté jugando a ser una niña todavía, que uno tenga que estar corriendo atrás de eso. Estamos buscando un par. Esa es la búsqueda de esta piedra negra donde estén en el amor, y por lo que sale, van a tener la suerte de conocer a alguien así. Tal vez esta persona tenga que ver también con este cambio, ¿no? Con este cambio de separarse, o con este cambio de ir por lo que ustedes realmente quieren, de hacer sus sueños realidad. Conocer a una persona así puede resultar impactante. Así que grandes cosas los esperan en el amor, Piedra Negra. Y me parece que todo este tema del loco y de la separación, por más que yo hablo de trabajo, vamos a ver ahora qué sale, pero me parece que viene por el lado ese, ¿no? Que viene por el lado de los afectos. Vamos a ver el trabajo. No, viene por todos lados, viene por todos lados. Viene por el amor, viene por todo. Es un año de rebelión en la granja acá. Me sale el 9 de copas. En el trabajo también lo emocional empieza a superar lo cotidiano. Fíjense la frase que les digo, ¿no? O sea, ya no pueden... Hay una frase de una canción de Oasis que dice, no puedo hacer algo si mi corazón no está en eso, ¿no? O sea, y creo que de alguna manera eso es lo que hablamos acá. Es una explosión que tienen desde adentro, ¿no? Es esa idea donde alguien insulta a su jefe en una película y se va del trabajo. Bueno, es algo así. Espero que no lo hagan de esa manera, no les conviene, pero bueno, hay un cambio también en lo laboral. No se los puedo esconder eso. Hay una idea de cambios, hay una idea de modificaciones. En este 2025 lo estoy viendo mucho, mucha gente está optando por modificar su vida diametralmente e ir a lo que quieren hacer, ¿no? Como decía, los oráculos, hagan sus sueños realidad. Y eso también ocurre y afecta el trabajo y el amor. Vamos a ver qué hay en los estudios, no cambien, no, los estudios son absolutamente ubicables, ¿no? Para la persona que esté estudiando, me sale la reina de copas, es la reina más tranquila, más emocional de todas, o sea, éxitos en los estudios, y también para aquellos que realizan una vocación. ¿Qué es una vocación? Tal vez una actividad deportiva, artística, algo que no están pudiendo desarrollar en su trabajo y que están muy enfocados con eso. Tal vez eso también tenga que ver con eso de hacer sus sueños realidad. Vamos a ver, por último, el dinero en la piedra negra. Y en el dinero me sale mucha capacidad de trabajo. Me dirán, no, yo quiero el dinero directamente, no quiero el trabajo. Bueno, el trabajo trae dinero, no se quejen. O sea, además, cuando uno cambia, digamos, si yo me encontrara como ustedes después del final del 2025, al haber salido esta carta, que es una carta en donde una mujer lleva una carga con un buey, o sea, tiene todo un trabajo interno, ustedes lo que me dirían es, yo te diría, ¿te fue bien económicamente? Y me dirían, sí, Robertino, pero fue más trabajo, o sea, trabajé mucho, la verdad que fue un año de muchísimo trabajo, y en lo que más noté el crecimiento es en eso. Pero bueno, es una base donde se cobra por trabajar, así que no se quejen del aumento del trabajo, aunque el dinero no venga del cielo. O sea, pero dinero va a haber, y el dinero va a provenir básicamente de un trabajo, así que si tienen miedo a abandonar algún trabajo que estén teniendo, no tengan miedo porque el trabajo va a haber a tener mucho, tiene muchas capacidades para poder desarrollar otras actividades. Así que Piedra Negra, este es tu 2025, la rebeldía ha comenzado, tienen la suerte de su lado, tienen el conejo, o sea, tienen la pantera, tienen toda la rebelión encima, la separación de aquello que no les gusta más,
y van a ser ustedes mismos de una vez por todas y van a tener éxito en eso porque tienen muchas posibilidades. Así que muchas gracias. Los que quieran pueden colaborar, ya que es principio de año, muy pronto cumplo años. El tipo que pedía todo, ¿viste? Así que si quieren colaborar con el CBU, con el PayPal o con el Gracias en internet pueden hacerlo. Les mando desde acá un saludo grande, un buen comienzo de año y que todo esto ocurra en ustedes. Vamos a ver ahora la piedra rosa. Vamos a ver qué nos quiere decir la piedra rosa de sí o no. Y vamos a ver lo primero que es la revelación más importante. La revelación más importante del año 2025 para esta piedrita rosa que tenemos acá. Veamos, vamos a acercar un poco, tranquilos, y vamos a sacar una carta que va a ser muy, muy importante para este 2025. Un saludo muy grande a la gente de Estados Unidos, de México, de Argentina, también de Colombia, de Perú, de Chile, de Uruguay, de Paraguay, de Ecuador, de Colombia ya los nombré a los colombianos. Estoy haciendo unas tiradas de Petro ahí en el otro canal. Si quieren ver las tiradas ahí, están con el Fuera Petro, ven, es una tirada de política en mi otro canal. Así que bueno, vamos a ver qué le toca a los colombianos, a los peruanos, a toda la gente de Latinoamérica que está mirando el canal y quiere saber con su piedra rosa cómo va a ser su 2025. Vamos a ver, la carta más importante es esta. La tengo acá y ya la vamos a descubrir. Esto es lo que marca todo el 2025. Voy a agarrar dos cartas del oráculo del Animal Spirit. Que tenemos acá el Animal Spirit. Vamos a ver qué energías animales tienen que tener para llevar adelante este año 2025. Ustedes, piedra rosa. Lo tenemos acá. Y vamos a develar el misterio. ¡Wow! Un 9 de bastos. 9 de bastos es una carta, como ustedes verán a esta chica, que la ven acá muy claramente. Es una carta que habla de observar el horizonte, ya con el fuego encendido, y ver qué decisiones se toman. Esto es interesante. Es un año donde van a cambiar. Hay gente que puede moverse de países, puede ir a trabajar a otro lado. Hay mucho movimiento en este 2025 para ustedes, piedra rosa, de todo tipo. Vamos a ver qué nos dan los espíritus animales. Claro, el espíritu del rinoceronte y del elefante. Bueno, son dos espíritus de animales bastante interesantes. Fíjense qué bonito, como siempre les muestro, que es este oráculo, ¿no? ¿Y qué dice el espíritu del horizonte, del rinoceronte, el horizonte, le decía? Atraviesa cualquier obstáculo. O sea, tienen el poder de atravesar cualquier obstáculo. En 2025 nada los frena. ¿Y cuál es el espíritu del elefante? Fíjense también qué bonito este oráculo. Aprendan del pasado. O sea, hay dos cosas que tienen que tener en cuenta en este año 2025. Lo primero, que es un año de planificar cambios, o de trabajar en el exterior, de mudarse, de hacer un montón de cosas que ustedes querían hacer desde hace tiempo. Si estaban esperando para hacer este tipo de mudanza, irse a algún otro país a trabajar o algo, bueno, este es el año de ese cambio. Ya lo estuvieron planeando, de alguna manera ya lo tienen casi para fin de año preparado todo esto, ¿no? Y la posibilidad es que van a tener la posibilidad de atravesar cualquier obstáculo. Esa es la energía. Y aprender del pasado, o sea, no volver a cometer los mismos errores que han cometido en otras circunstancias cuando quisieron dar este gran paso. Porque esto que hay acá es un gran paso para ustedes. Eso es lo que tenemos principalmente. Así que no creo que les pueda explicar mucho más. O sea, ustedes lo saben mejor que yo qué es lo que querían hacer, por qué este gran paso y por qué van a atravesar los obstáculos esta vez y van a aprender del pasado. Así que es muy interesante a nivel tanto como revelación más importante del año. Si yo me encontrara con ustedes en el 2026, me dirían, para mí fue un año donde pude pasar un montón de trabas que yo tenía y no las podía superar, donde había un pasado que no me dejaba nada, pero que me dolía, y donde pude empezar a hacer lo que yo quiero. Eso es el resumen del año para ustedes, este 2025 piedra rosa. Yo voy a dejar esto acá, voy a sacar y voy a empezar ahora ya directamente
para ver la tendencia general del año, para ver qué hay a favor, qué hay en contra, amor, trabajo, estudios y dinero. Todo junto para ustedes. Voy a mezclar un poco, apenas porque me da gana, ¿no? Si no, no lo hago. Corto, y esta es la carta que es la tendencia general del año. Vamos a ver acá, qué hay a favor, qué hay en contra, amor, trabajo, vocación, estudios y dinero. Eso es lo que tenemos acá. Vamos a ordenar un poquitito. Ya estamos acá bien. Y ya vamos a ver qué es lo que nos salió para esta gran cuestión que tenemos en este año. Recuerden que todo esto es anual. Pueden volver a ver este video para ver si se cumplió. Y es una de las cosas que más me gustan a mí que hagan, ¿no? Que vean que realmente sirvió para algo todo lo que vieron. Bueno, hermoso, el juicio final, viene acá. El juicio de Jackman. Este es el año donde ustedes, justamente como se veía antes, se van a mostrar, ¿no? El juicio. Salen de ustedes mismos para manifestar todo lo que quieren, y justamente también eso que había del pasado, ¿no? Del elefante que nos había salido antes, tiene que ver con esto. Tiene que ver con, de alguna manera, terminar de juzgar las cosas del pasado, terminar de entenderlas, de alguna manera, como dicen hoy en día, sanarlas, ¿no? El juicio final, el momento en que ustedes dejan a la vista todo eso que estaba oculto. Eso es muy interesante, y también tiene que ver, como teníamos acá, ¿no? O sea, el espíritu del rinoceronte, o sea, atravesar los obstáculos y aprender del pasado. Esas dos cartas, esos dos oráculos se relacionan absolutamente con el juicio final. Si el juicio final no es atravesar los obstáculos, que es lo que no podíamos de alguna manera enfrentar, y no es aprender del pasado, porque ese pasado ya queda atrás, no hay otra carta que lo represente mejor que el juicio, ¿no? De Jackman. Tenemos acá. Vamos a ver qué hay a favor, qué lo favorece este año para poder lograr esto. Bueno, increíble, una carta increíble. El mundo, la mejor carta de la baraja, básicamente, es la última de las cartas. Es donde uno va por todo, ¿no? De alguna manera, en este 2025 es, voy a mostrarme tal cual soy, voy a salir de mí para mostrarme, voy a juzgar ese pasado, pero para aprender de ese pasado, y voy a ir por mis sueños, o sea, voy por lo que yo quiero, por mi proyecto personal y por mis cosas, por mi éxito personal, que es lo que muchas veces se nos niegue, pasamos perdiendo el tiempo entre gané un poquito más de dinero, gané un poquito menos, que lo importante es ir por todo, gente. La vida pasa, los sueños se van, y en alguna manera nos encontramos encerrados en un lugar del que nunca quisimos estar, así que hay que salir de ahí y empezar a manifestarse, como esta chica, como el de Jackman. Tenemos acá. Vamos a ver qué hay en contra, qué les impide esto que ya viene muy favorecido, encima con el rinoceronte. Bueno, tienen toda la fuerza. Entre un rinoceronte y un elefante no los para nadie. No los para nadie. Bueno. Gran interés esto. ¿Qué los frena? Los frena el amor. Los frena a los enamorados. Los frenan parejas. Los frenan resolver esas cuestiones amorosas que no han podido resolver. La carta de los enamorados, ¿no? Qué secreto que siempre puede llegar a ser lo mejor, y también puede ser la peor maldición que uno puede tener para su desarrollo, ¿no? Yo recuerdo que alguna vez, después de romper una pareja, voy a contar algo personal, estuve un año tipo Forrest Gump yendo a correr. Era lo único que hacía, o sea, además de trabajar, ¿no? y ganar dinero y las cosas normales que hacemos, y mirar películas. Iba a correr, volvía, comía sano, estaba bárbaro físicamente. Ahora estoy gordo, no estoy igual. Estaba bárbaro físicamente ahora. Fue un año, me preguntás, ¿qué hiciste ese año? Corrí, trabajé, comí bien, estaba bien físicamente, nada más. No logré nada, porque el amor, de alguna manera, te puede llegar a dejar seco, destruido. Y hay que hacer cosas cuando el amor no está, o tal vez en algún caso como el de ustedes, el amor se esté contraponiendo con los sueños que tienen y con esto que quieren hacer. Va a ser, si van a estar en pareja mientras están realizando este propósito que tienen para 2025, y bueno, van a tener oposición de su pareja. Espero que esta pareja sobreviva, porque de alguna manera me muestra que si es que están con una pareja, se quieren. Si no están con una pareja, es como ese fantasma, ¿no? Estoy dejando la pareja de lado,
o esa gente que tiene mucho éxito y que de repente dice, sí, pero no tengo la pareja, porque uno quiere todo. En la vida es así, uno quiere todo. Cuando tiene el éxito profesional, y sí, pero me va mal en la pareja. Y cuando te va bien en la pareja, y sí, pero no tengo el éxito profesional. Bueno, hay que ir por pasos a veces, no se puede todo junto. La vida no es una película armada donde todo viene bárbaro. Así que ténganlo en cuenta, el amor puede ser una oposición para todo esto que quieren lograr. Justamente vamos a ver qué les toca en el casillero del amor, qué carta viene en la parte del amor para la piedra rosa, y nos toca la sacerdotisa, la increíble sacerdotisa, que es la carta elegida como tapa de este mazo hermoso del vidente de luz, ¿no? O sea, y tenemos The High Priest, la sacerdotisa. Bueno, como les explico siempre a mis consultantes, la sacerdotisa es justamente, y acá la tenemos hablado de la carta del amor, esa frase que se usa mucho ahora, que está relacionada a veces con lo políticamente correcto. Yo la relaciono más con la mujer en sí misma que con eso, y es la mujer dueña de sí misma y dueña de su propia sexualidad. O sea, eso es lo que está en el amor. Con esta carta por delante, yo les diría que van a tener un año picante, picante como jalapeño, ¿no? O sea, un año donde las prácticas físicas, por decirlo de alguna manera, como me gusta decirlo a mí acá, para no decir palabras más brutales, va a ser interesante. O sea, si lo que quieren es, mira, además de todo esto, quiero una liberación, quiero pasarla bien, divertirme, tener buenos encuentros físicos, eso va a ocurrir en todas las posibilidades, despiertan un deseo, un atractivo, desde ese punto de vista animal, muy fuerte en los demás. Hay que aprender a controlarlo un poco, pero la verdad van a despertar muchas pasiones. Cuando la sacerdotisa toma el mando, yo digo que toda mujer tiene una sacerdotisa dentro, ¿no? Es esa que la lleva por ahí a tomar esas decisiones como, hace esto, ¿no? Que uno dice que no sé cómo lo hice, yo que soy tan tranquila y de repente terminé haciendo eso. Bueno, fue la sacerdotisa. Échenle la culpa a ella. Ella es una parte de ustedes. Y bueno, es la mujer que vibra, que siente, que es apasionada, que no se frena, que no dice, no, que llame él, o que llame ella en el caso de los chicos, ¿no? Bueno, un hombre con una sacerdotisa, si algún hombre preguntó por Piedra Rosa y está en el tema del amor, tiene un nivel de atractivo este año 2025 que realmente va a ser muy, muy importante. Creo que me entienden, ¿no? O sea, van a seducir, tienen el carisma, tienen la fortaleza, tienen el picor suficiente para despertar las pasiones en los demás. Y lo mismo la mujer. O sea, es un año realmente donde pueden hacer lo que quieren. Si realmente quieren tener otra pareja, bueno, acá los que estén en pareja no hagan lío, porque también puede ser una cuestión, si están en pareja, de infidelidad, de cosas, hagan las cosas bien, blanqueen las situaciones, no estén ahí en esa agitación que provoca, porque la sacerdotisa hace trampa también, Cuidado, porque la sacerdotisa tiene su parte buena, pero también eso es de ocultar. Es mentirosa, es un poco... No le importa nada a la sacerdotisa, solo su placer. No está nada mal, pero es lo que pasa, yo se los advierto. Tanto para el que lo sufre como para el que lo disfruta. Trae consecuencias ser una sacerdotisa. No es gratis. Suena muy lindo, soy la atractiva, soy el atractivo, soy el que seduce, sí, bueno, pero después hay que pagar la fiesta. Así que manéjenlo con criterio, la sacerdotisa, y tengan cuidado de andar enamorando a gente a la que pueden lastimar, ¿no? Así que eso ténganlo en cuenta también. Que la gente hoy en día no se fija en nada. Vamos a hacer el trabajo. Bueno, en el trabajo muy bien. Esto que empiezan a hacer, acá salen brotes ya, o sea, ya se empieza a ver dinero de lo que están elaborando en el trabajo. Si querían un aumento de sueldo, está clarísimo que sí, la respuesta es sí, van a tener un aumento de sueldo. Si lo que querían era hacer un pequeño proyecto que estuvieran empezando, un emprendimiento, inversiones, cualquier cosa, todo empieza a dar frutos, todo empieza a ir bien, ven como esta pequeña planta que ella va creciendo. El 7 de Pentáculos es una excelente carta, sobre todo para cuando uno me pregunta, ¿y cómo ver mi trabajo? ¿Va a mejorar este año? ¿Lo que estuve haciendo? Sí, la respuesta es sí, va a mejorar y mucho. Vamos a ver qué hay en el estudio. Bueno, en el estudio me sale una carta de haber estado planeando mucho, está bien enfocado.
Es un buen año, tal vez no vayan a acertar el 100% de lo que tienen proyectado, pero un 80% está dentro. Creo que me entienden de lo que les hablo. Para los que tienen una vocación, muchos planes y pocas concreciones. Los que les interesa el arte, la música, lo que sea, que no sea de lo que trabajan, va a haber muchos planteos, muchas cosas, pero poco de hacer. Así que traten de modificarlo y hagan. Esa es la idea. Vamos a ver el dinero. Y el dinero nos sale muy bueno a nivel de una sociedad. El 2 de copas. Miren, menos mal que no le salió esto en el amor por el casamiento. Puede estar bueno. Esta sacerdotisa en algún momento se tiene que casar, ¿no? Así que lo que me sale en el dinero es sociedades, buscar cosas de asociarse con gente para generar más dinero, invertir, por supuesto, o tener una persona que los guíe en las inversiones, ¿no? Algún agente de bolsa, alguna persona. Y cuando hablo de agente de bolsa no es que hablo solo para gente rica, si bien tengo algunos consultantes que son de esas características, sino para todo tipo de gente. Porque hoy en día podés invertir con un $2, con $5, 5 euros. Así que no es que, y nos pueden aconsejar también. No es como antes que solamente se aconsejaba a la gente que ponía $1.000.000 o de dólares. Así que bueno, eso es lo que tienen acá y el dinero se va a ver, va a empezar a venir dinero y esta sociedad va a producir que ese dinero esté muy bien custodiado. Así que, Piedra Rosa, muy interesante este 2025 para ustedes. Les mando desde acá un buen fin de año, un buen principio de este 2025. Los que quieran pueden donar en el CBU, en el Gracias, en alguno de los lugares que tengo en el canal para que puedan colaborar con el canal. Así este año 2025 no me tiré a mí, sigo haciendo lo que estoy haciendo hasta ahora, que cuesta bastante llevar el canal adelante. Y si les gusta, bueno, una pequeña colaboración para fin de año. Les mando un abrazo muy grande de acá. Buen 2025 para todos. Los saludo por la noche nueva, noche vieja, como le dicen en España. Noche buena, como le decimos nosotros. Que tengan un excelente día.